Bueno, pues la disponibilidad de conceptivos masculinos en realidad es muy reducida y para los hombres existen pocos métodos hormonales o de larga duración que sean reversibles. En el mercado no hay de este tipo de métodos para los hombres, como ya los hay para las mujeres, que en realidad son muy efectivos. Y el desarrollo de un fármaco que bloquee las proteínas que regulan el pH intracelular podría cambiar este panorama. Y en México la representación de los hombres en estos temas en realidad es muy estrecha. Ni siquiera el INEGI los contempla en las encuestas en las que pregunta por fertilidad o uso de anticonceptivos. Y, por ejemplo, el IMSS o el Seguro Popular solo ofrece condones y vasectomía. Pero bueno, yo soy Shareni Márquez y estoy aquí con José Arturo Matamoros Volante, doctorante en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien investiga la regulación e importancia del pH intracelular durante el proceso de capacitación de los espermatozoides humanos. Los resultados de este estudio justo podrían contribuir al desarrollo de un nuevo método anticonceptivo. Pero, ¿por qué es relevante el pH de los espermatozoides en el proceso de fecundación? Ok, el pH es relevante no solamente en esto, sino en todos los procesos biológicos que se te ocurran, todos. Y en el espermatozoide en particular, porque es algo muy sencillo, prácticamente es cambiar la concentración de una partícula muy pequeñita, que es un protoncito, que es una partícula elemental. Entonces es algo muy sencillo, si lo ves desde un punto de vista simplista, pero es algo que tiene muchas connotaciones, porque gracias a esta particularidad de ser tan sencillo, cambios de la concentración de esta partícula van a tener mucho efecto. Muchas proteínas, muchos mecanismos, muchos procesos van a estar regulados por esto. En el caso particular del espermatozoide, al ser una célula que no es capaz de responder como lo hacen las otras células, es decir, no es capaz de generar nuevas proteínas, entonces la mayoría de sus funciones van a estar gobernadas por esto precisamente, por la concentración de estas partículas, ya sea en los protones en este caso, o cualquier otro. Entonces, en el caso del pH en el espermatozoide va a ser importante para regular la movilidad. Sabes que sin movilidad no va a haber fecundación. Va a ser importante para que haya un correcto metabolismo. Sin energía tampoco se puede mover. Y va a ser importante también para que el espermatozoide pueda responder a su ambiente, que también es muy necesario para que pueda lograr su objetivo, que es el de fecundar. Entonces, básicamente esa sería la respuesta. Ok, entonces si se regula el pH, se puede controlar la movilidad y la energía que tiene. ¿Cómo entonces es, digamos, la eficiencia de la fecundidad? En principio sí. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se podría regular el pH? Ok, eso es una pregunta bastante compleja, porque son mecanismos, lo que estamos estudiando es precisamente eso, ¿no? Uno si se acerca un poco a la literatura científica actual, pues te va a indicar que solamente hay una proteína que se dedica a controlar el pH. Entonces nosotros con nuestra investigación lo que hicimos fue, para nuestra desgracia, hacerlo un poquito más complejo, porque descubrimos que hay varias proteínas que están... ¿Cuáles? ¿Cuáles son las proteínas? Las proteínas, bueno, la que es más conocida es un canal de protones, justamente, que es el HB1, pero nosotros estamos encontrando que aparte del HB1 están otras proteínas que se dedican a transportar bicarbonato, como el canal CBTR, que es un canal bastante particular porque está involucrado en el desarrollo de bastantes enfermedades. El cotransportador de sodio y de bicarbonato también estamos viendo que está participando, y que sin la participación de estos no hay nada de buena movilidad, etc. Entonces, en ese sentido, el desarrollo de un fármaco ahora resulta más complejo. ¿Por qué? Porque no tenemos un proceso que no es unifactorial, sino que depende de la participación de múltiples proteínas. Entonces, nosotros en la investigación básica, en la investigación de biología celular, lo que nosotros analizamos es lo que se conoce como vías de señalización, es decir, como una señal, en este caso el pH, por ejemplo, va regulando una cascada de señales que le van a indicar a la célula cómo comportarse. Entonces, lo que estamos viendo es ver todos los pasos de esa vía para ver dónde podríamos incidir, ya sea para mejorar o para reducir su movilidad. Y ya el posible mecanismo, el posible
utilización de esos mecanismos pues ya es a voluntad, ¿no? Si uno logra conseguir disminuir la actividad de estas proteínas, pues va a lograr que dejen de funcionar. Y como para tratar de entender y recapitular, el funcionamiento de estas proteínas está muy ligado con el pH. Entonces, si se identifican cuáles son estos canales y cómo incide en ellos el pH, entonces ya puede haber como un desarrollo de anticonceptivos. ¿O me equivoco? En principio sí. O sea, más bien que el pH no regula estas proteínas per se, sino estas proteínas regulan el pH. Y el pH lo que va a regular es otras proteínas que también van a ser importantes. O sea, el pH por sí solo, pues es nada importante, pero ya lo que pasa abajo de esa cadena de señales es lo que es importante. Pero sí, en principio sí, si nosotros logramos desarrollar moléculas que impidan la función de estas proteínas, o de alguna de las proteínas que se conocen como proteínas efectoras, podríamos incidir y desarrollar algo como un fármaco. Y ahorita están haciendo algo relacionado con esto, o los resultados de tu estudio, ¿qué han dicho sobre estas proteínas? Mira, en principio es complicado. ¿Por qué? Porque uno tiene un sistema donde esas proteínas tienen que estar funcionando de manera muy adecuada, y si uno las bloquea, pues tiene el efecto deseado. Pero ahora el problema de esas proteínas es que, por desgracia, no solamente se encuentran en el espermatozoide, sino también se encuentran en otros tipos de células, tipo del sistema inmune, del riñón, etc. Entonces, por desgracia, si uno intenta bloquear esas proteínas, o sea, ya pensando en un posible fármaco, pues tendrías un problema que no estarías controlando lo que pase en otro órgano, por ejemplo. Okay. Entonces, la idea es, bueno, ya vemos que este mecanismo es importante para controlar el funcionamiento del espermatozoide. Entonces, encontrar una proteína que esté relacionada, ya sea en modificar el pH o sensible a pH, que sí pueda ser un blanco de esto. Pero ¿por qué es importante lo del pH? Porque estamos poniendo todas las piezas de evidencia, todos los ladrillos que nos van a dar toda la información que necesitamos. Porque una vez que tengamos esa información podemos ahora sí decir, quiero esta proteína, quiero ir sobre esta proteína. Porque si no vamos a ciegas, vamos a bloquear una proteína, pero no sabemos todo lo que conlleva esa proteína. Ok, entonces lo que se está buscando es identificar una proteína que esté, que regule el pH en el espermatozoide y que esté presente en otros órganos o en otros lugares y que no los afecte. Más bien al revés, que solamente esté en el espermatozoide. Ya. Pero sí hay una proteína que está solamente en el espermatozoide. Hay varias y eso es lo interesante. Estamos viendo que muchas de estas proteínas son sensibles a pH. No regulan el pH, lo que decía, sino son afectadas por un pH. El cambio de pH va a activar o bloquear esta proteína. Entonces, en ese sentido, la situación se vuelve más compleja. Puedes o impedir que haya ese cambio de pH con un fármaco, impedir que esa proteína funcione, o impedir el efecto de esa proteína una vez que funcionó. En ese sentido, ahí sí hay investigación y desarrollo para intentar bloquear esas proteínas. ¿Y cómo se bloquean? Ese es un mecanismo también, una cosa bastante interesante, porque los bloqueadores son de diferente naturaleza. Pueden ser naturales, sintéticos, etc. Entonces, el enfoque que se está aprovechando es que todas estas proteínas son conocidas como canales iónicos, es decir, proteínas que están en la membrana que se dedican a pasar iones. Entonces, el enfoque que se está aprovechando es el de buscar toxinas derivadas de venenos de animales. ¿Por qué? Que en la evolución los venenos animales se han desarrollado para generar un cóctel de sustancias, proteínas principalmente, que van a bloquear este tipo de proteínas, a los canales iónicos. ¿Por qué? Los canales iónicos están generalmente involucrados en la sinapsis, en la contracción muscular, y básicamente esas dos. O sea, la mayoría de los venenos son o neurotóxicos o hemotóxicos. Okay. Entonces, en ese sentido, se hacen tamizajes de un montón de proteínas contenidas en los venenos y se van probando uno por uno en un sistema que dice, bueno, esta toxina bloqueó
en tanto porcentaje el funcionamiento de la proteína de interés. Entonces así se va haciendo toda la investigación. O sea, es un proceso súper complejo. Entonces, el fármaco podría estar, un posible fármaco o un posible método anticonceptivo podría venir de un veneno. Sí, en principio sí. Sí. Que eso es algo muy interesante. A veces los venenos los vemos, como su palabra lo dice, como algo muy malo. Pero hoy en el instituto se sabe, y en muchos otros institutos del mundo, que los venenos o muchos de los componentes del veneno pueden ser utilizados para otra cosa. Entre ellos fármacos. Y entre ellos uno que pueda regular los canales, claro, que participan regulan en la regulación de la movilidad o del funcionamiento. Proteínas que son sensibles a pH. Ok, hablabas de la movilidad. Entonces, entra el bicarbonato al espermatozoide y también el bicarbonato entra al espermatozoide por medio de estos canales o por estas proteínas. Y si se bloquean estos canales o proteínas, ¿qué pasa? Ya no tienen movilidad, ya no son tan rápidos y ya no pueden fecundar. Se siguen moviendo, pero ya no tienen un tipo de movilidad especial que va a permitir que fecunden, que se llama movilidad hiperactivada. Entonces sí, en principio sí. Si uno bloquea, o sea, experimentalmente lo hacemos, bloqueamos esas proteínas, las que te decía, el CFTR y el NBC, y vemos que reduce bastante fuerte la hiperactivación. O sea, el esperma se sigue moviendo, pero al no estar hiperactivado, la probabilidad de que logre fecundar es súper baja. ¿Cómo cuánto? Dependiendo, los experimentos, lamentablemente en humanos es poco usual que hagamos experimentos de fecundación por cuestiones éticas. Claro. En modelos de ratón sí es más usual que se hagan ese tipo de experimentos. Aunque ya cambiar de organismo pues ya es un problema. Hay un tipo de experimento que podría ser parecido a hacer una fecundación, donde utiliza ovocitos de hámster y calcula que tanto un espermatozoide humano puede penetrar el ovocito. Después ya no hay proceso de desarrollo embrionario. Entonces de esa manera puedes ver si un fármaco reduce el porcentaje de fertilidad. Y si por ejemplo recuerdo que cuando se bloquea el CFTR hay una reducción como del 70-80% en la penetración hacia este ovocito de hámster. O sea, eso no quiere decir que bloqueando CFTR puedas evitar la fecundación en humanos. Es una idea, una sugerencia. Pero el problema con esas proteínas es lo que te decía. CFTR es una proteína que se expresa en un montón de lados. De hecho, esta proteína es muy importante porque cuando hay mutaciones en esta proteína tenemos una enfermedad muy conocida que es la fibrosis quística. Entonces te estarías metiendo con otros procesos que ya no estarías controlando. Por eso sí es importante conocer esta regulación, pero lo que nos permite esta investigación es darnos cuenta que quizá estas proteínas no van a ser los mejores blancos para un conceptivo. Pero por el contrario, quizá estas proteínas sí puedan ser buenos blancos para ayudar a parejas con problemas de fertilidad. Uno de nuestros objetivos es reclutar a pacientes con problemas y estudiar cómo es su metabolismo del pH, entre otras cosas, para determinar si hay una relación entre los problemas de fertilidad masculina y la regulación del pH. Y ahora sí va a ser diferente. No es lo mismo bloquear una proteína que está en muchos lados que activarla y propiciar que haya mayor tasa de fecundación. Ok, entonces en realidad faltan muchos estudios para llegar a desarrollar un método anticonceptivo que tenga como base esto, porque más bien está enfilado no a la anticoncepción sino a la fecundación. Está enfilado a los dos, está enfilado a lo que podamos, o sea, nuestro interés es generar el conocimiento. Si de ahí derivamos algo, o sea, las dos vertientes son ayudar o evitar. Cualquiera de las dos es favorable, o sea, no estamos a favor de una o de otra, estamos buscando las dos. Pero quizá al momento de tener todas las proteínas involucradas y desempolvar toda esa información que no estamos sabiendo, podemos dar más evidencias que permitan irse por un lado o por el otro. Eso va a depender de lo que encontremos. Te digo, bloquear a una no te va a ayudar a mejorar la fertilidad, o quizá sí te ayude, y bloquear a otra te va a ayudar a inhibirla, pero te va a afectar la fecundación. Entonces todo depende de lo que estamos encontrando. Entonces la idea de hacer ciencia básica es eso, tener esa información para ir más allá, que te abra las puertas para ir más allá.
Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti.